Decía ayer perspicacia, olfato periodístico, de esas cosas que la inteligencia artificial no va a reemplazar, Oscar Sani, y tiene que ver con lo que un periodista es capaz de identificar al momento que recorre un lugar, observa y a partir de ahí construye una historia. Y es lo que pasó con Freddy, que nos viene trayendo capítulos apasionantes. De verdad apasionantes. Realmente, y con giros que son notables respecto a algo que incluso es una deuda por parte de la historia. Nos decías ayer, Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, don Oscar, Sani, la teleaudiencia. Y sí, es una deuda de la historia, porque ninguna de las columnas que están en el centro de Asunción, y sobre todo las que fueron intervenidas en Calle Palma, donde quitaron estas columnas antiguas, dejaron algunas solas, no hay ni una esquela que le diga al ciudadano cuándo ocurrió eso, por qué de esos impactos de bala. Nosotros hurgamos en la historia, hurgamos con especialistas, recurrimos a historiadores, recurrimos a peritos de la Policía Nacional y de la Dirección General de Material Bélico para poder tener más datos y poder entender cuándo ocurrieron aquellos acontecimientos que dejaron esas cicatrices de bala en estas columnas. Ayer la promesa era situarnos más que en el espacio, que ayer veíamos ya ese recorrido que hacías y georreferenciando lo sucedido. Freddy tuvo que caminar de punta a punta el centro de Asunción. Totalmente la caminada. La pateamos, como se dice, Santi. Claro, tuvo que patear el centro y ahí fue observando, haciendo ese trabajo de recorrido de observación. Pero la promesa para hoy, Freddy, era situarnos en cuándo sucedió. Bueno, nosotros creemos, después de ya todo este recorrido que estuvimos haciendo durante esta semana, dando pistas, nosotros creemos que estas perforaciones en estas columnas se dieron principalmente en la revolución de 1922 a 1923, porque los datos coinciden en lo que respecta a la historia, a los libros de historia, los acontecimientos donde ocurrieron, los protagonistas, y con los peritos en balística vimos los tipos de arma a los que esas perforaciones podrían hacernos referencia. Encontramos y quitamos balas que justamente están hoy día aquí en la mesa de trabajo. Y bueno, es prácticamente un trabajo de hormiga que fuimos uniendo cabos sueltos y creemos nosotros fue en esa revolución. Claro, no estamos en condiciones, Santiago, de decir si fue solo en esa revolución o si fueron en las otras revoluciones que hemos tenido en el centro de Asunción. Freddy, ¿qué formas raras tienen estas balas? Bueno, la más rara de todas, algunas son redondeadas, esas tienen la deformación por haber impactado en la columna. Esta bala que tiene don Oscar en la mano es una bala piramidal cuadrada, que ni siquiera los peritos saben a qué tipo de arma podría hacer referencia. Eso fue fundamental para nosotros porque tuvimos que descartar la revolución del 89, podemos decir, APT, ¿verdad? No se refieren a esa fecha del 89. Algunos preguntaban el marzo paraguayo. El marzo paraguayo, claro, pero no hubo tantas explosiones, tantos disparos en el marzo paraguayo. Un elemento interesante para situarnos en tiempo y espacio, Freddy, es desde cuándo la energía eléctrica la tenemos distribuida de esta manera en el centro de Asunción, como para hacer un corte, digamos, a partir de ahí. Bueno, mostramos nosotros en documentos que la primera concesión a un empresario se dio en 1910 por parte del Estado. ¿Para qué? Para implementar el tranvía eléctrico, la usina a vapor que generaría la electricidad y el tendido de alumbrado público. Eso fue al señor Juan Carosio, un italiano inversionista en nuestro país. Las columnas empezaron a plantarse a partir de 1912 y el tranvía empezó a funcionar a partir de 1913. Es decir, que todos los conflictos armados por debajo de 1912 no están dentro de nuestro ángulo de investigación. ¿Qué hacemos con la revolución del 47 y la del 89? El 47 se combatió más en el interior del país y en Asunción, o lo más cercano que llegaron los combatientes revolucionarios, fue en la calle Pitiantuta, en la zona de Fernando de la Mora, y aquí en Asunción, en Mariscal López y Venezuela. Ahora, ¿qué hacemos con la revolución de 1936? Donde asume el coronel Franco como presidente de la República posteriormente. Esa revolución también se combatió en Asunción, pero creemos nosotros que la que más se ajustan al tiempo en que las armas
que hicieron los daños en estas columnas eran las que estaban operativas en el 22 y el 23, porque la del 36 ya fue posterior a la Guerra del Chaco, donde ya habían armas más modernas. ¿Podemos ver el informe de hoy? Podemos ver el informe de hoy, que netamente está basado en este análisis técnico que lo hace la policía y la milicia. Ante la falta de material de consulta histórica sobre los impactos de bala que recibieron las columnas del microcentro de Asunción, recurrimos a especialistas de la Dirección General de Material Bélico y de Balística de la Policía Nacional. Según estas personas, los signos de entrada de las balas son muy distintas a las de salida. Este es un orificio de entrada. Vemos cómo se genera una especie de rebarba a los costados de la circunferencia y una abolladura que va hacia adentro de la columna. Por el contrario, las de salida muestran un orificio de mayor tamaño y claramente la abolladura en el metal genera una protuberancia bien marcada hacia el exterior del material. Para determinar la posición de los tiradores, los especialistas de la policía evaluaron los orificios de entrada y de allí proyectaron un cordel, logrando determinar la dirección y posición de quienes dispararon desde el portón posterior de la comandancia. Otro de los equipos utilizados es este aparato, que permite determinar la dirección y el ángulo de disparo. Mediante ella, los especialistas encontraron que prácticamente la totalidad de los disparos se hicieron desde el nivel del suelo. Los técnicos también estudiaron los posibles calibres de las armas de fuego, pues no todas pueden perforar el metal. Mediante el estudio de estos datos, sabemos que los que dispararon desde la comandancia tenían mejores armas y mayor cantidad de municiones. Eran fuerzas leales al gobierno que repelieron el ataque de rebeldes que huyeron hacia el ferrocarril. Llamativamente, la cantidad de perforaciones o de orificios de impacto de proyectiles de armas de fuego provenientes desde el sector de la comandancia fue considerablemente mayor respecto a lo que se observó desde el lado opuesto. Este dato coincide con la revuelta ocurrida entre 1922 y 1923, donde las crónicas refieren que las fuerzas gubernistas del presidente Eligio Ayala derrotaron a las fuerzas del coronel Adolfo Chirife. Ese solo dato no es suficiente para decir que fue en la revuelta del 22 al 23 donde se registraron los balazos en las columnas, o si fueron las revueltas de 1936, la de 1947 o tal vez la del golpe de Estado de 1989, las causantes de los impactos. El estudio de los orificios de entrada logró descartar varios calibres de proyectiles que fueron utilizadas en las revoluciones del 47 y la del 1989. Hablamos del punto 30 y el calibre 50. En el 89 ya se contaba como parte de las filas de las Fuerzas Armadas los fusiles G3, FAL, AL Browning y compañía, quienes ya utilizan proyectiles encamisados, lo que nos da el indicio de que estas armas de estos calibres no podrían ser, ya para descartar esta arma. Entonces nos da otra vez el indicio que son conflictos más antiguos que del 89. Pese a que ya han transcurrido más de 100 años del posible conflicto armado en el que creemos estas columnas fueron impactadas, logramos recuperar algunas municiones que dieron de pleno en las columnas, pero que no ingresaron en su totalidad. Lo desconcertante fue que esos proyectiles que recuperamos eran de forma piramidal de 4 lados. Tanto los especialistas de la policía como de la milicia desconocían este tipo de proyectil. Recuperamos fragmentos de proyectil que son proyectiles de plomo, que por su naturaleza refiere que fueron fabricados de manera rudimentaria o incluso casera, por lo cual este tipo de proyectil se utilizaban en armas antiguas. Esta foto, donde se observa a una pareja parada a cada lado de una columna perforada por balas, nos dice que fue tomada en una calle de Asunción el 24 de julio de 1923. Es del mismo tipo de columnas
que perduran hasta hoy día. Esta otra foto nos muestra a un grupo de combatientes gubernistas acantonados durante la contienda de 1922 al 23. Al observar esta fotografía y compararla con armas que están expuestas en el Museo Militar del Ministerio de Defensa, los especialistas creen haberlas identificado. Otra arma que circulaba en aquella época es la Remington, que utilizaba este tipo de proyectil de calibre 11 milímetros español. Los orificios de bala presentes en las columnas se corresponden con ella. Estas distintas armas creemos fueron las más utilizadas en la revolución que inició en 1922 y concluyó el 10 de julio de 1923. Estas armas que son específicamente una versión española del fusil Mauser en el cañón no retubado por el Argor, y al hacer una comparación de la imagen colocada, presentada en el combatiente y que lo mismo simulamos acá, podemos presumir de que se tratan esta versión del Mauser. La ametralladora en este caso es una ametralladora Maxim. Hicimos la misma comparación, identificamos también la rampa de alimentación de la cinta, porque esta es una ametralladora cinta automática. También identificamos el mismo tambor donde iba el agua refrigerante y ciertas partes del mecanismo ya con su ajuste. Podemos presumir casi 100% de que se trata de esta ametralladora Maxim 7,65 milímetros. Mediante los datos históricos a los que pudimos acceder y a los estudios balísticos que realizamos, nos lleva a sostener que la mayoría de los impactos en las columnas de la calle Presidente Franco se produjeron en la revolución de 1922 a 1923. No descartamos tampoco que alguno de los orificios se hayan producido en otra revolución, como la de 1936. Esta investigación histórico-científica no es concluyente. Falta realizar ensayos de tiros, acceder a más imágenes de época y a relatos históricos, pero estamos seguros de que la investigación contribuirá a preservar la memoria histórica del pueblo paraguayo, donde estas columnas son los mudos testigos de cruentos pasajes de la historia de nuestro país.